Bien, está entonces realizándose la grabación. Muy bien. Hoy vamos a comenzar entonces con las defensas de los grupos. Y para eso lo primero que quiero hacer es mostrarles la rúbrica con la que más o menos les voy a evaluar. Denme un segundo, por favor. Bien, vamos entonces a comenzar hoy día con la defensa del grupo 3, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo voy a tomar en cuenta son dos partes. Se está evaluando 30 puntos de 100. Entonces, se tiene aquí la parte de la evolución grupal, que es el informe Word y el archivo de diapositivas PowerPoint. En el informe Word se toma contenido 6 puntos, calidad del documento 5 puntos, lo que constituye las diapositivas, originalidad 3 puntos, calidad 3 puntos, contenidos 4 puntos. Entonces ahí se tiene ya 21 puntos y el resto viene de la evaluación individual. Entonces, en la evaluación individual se toma en cuenta la puntualidad, el hecho de que el disertante comparta, en realidad active su cámara, ¿no? Más que compartir, active su cámara. Y la puntualidad vale un punto, los conocimientos y la defensa vale 5 puntos. Entonces, todo esto sumado es 31, ¿no? Un punto extra con el objetivo de ayudarles un poco. Sobre este criterio es como voy a calificar al grupo 3. Obviamente ya le he calificado estos aspectos, está en otro registro. Y vamos a tomar entonces las defensas. Entonces a los tres disertantes, por favor, les voy a pedir que activen su cámara y también sus micrófonos para la defensa. Voy a entonces dejar de presentar y les consulto entonces a los estudiantes Joshua, Igor y Jorge. ¿Están listos para comenzar su defensa? Buenas noches, Inge. Sí. Muy buenas noches. Entonces, por favor, los tres estudiantes activen su cámara y pueden compartir su pantalla. Igor, Jorge, ¿están listos? Adelante, entonces comiencen, tienen bastante tiempo, háganlo con calma, traten de esforzarse al máximo y los escuchamos. Adelante, estudiantes. Gracias, Inge. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Bueno, el tema que vamos a exponer es el desarrollo de aplicación con el stack Laravel, que es PHP, más Bootstrap, más SQL. Los integrantes del grupo son Igor Arce, Jorge Torres y mi persona, Joshua Paredes. Bueno, con una pequeña introducción, el desarrollo web siempre fue un área importante en parte del desarrollo. Hoy en día existen herramientas con las cuales realizar una página web resulta ser más sencillo y más práctico. Y en en el presente proyecto se encontrarán herramientas más utilizadas actualmente y se adicionará la instalación de los mismos. Bueno, como un objetivo general, tenemos el desarrollar una página web con las herramientas Laravel, Bootstrap y SQL que permita conocer el buen funcionamiento de los mismos. Como objetivos específicos, investigar el funcionamiento de Laravel, de Bootstrap, investigar alguna herramienta para el desarrollo SQL, analizar las herramientas, explicar el funcionamiento y mostrar la instalación de herramientas. Y bueno, le voy a pasar la palabra a mi compañero Jorge. Bueno, voy a exponer la parte de instalación de Laravel. Laravel es uno de los frameworks de PHP más conocidos y utilizados en la actualidad, famoso por tener una estructura de alfombra muy organizada y una sintaxis elegante. Su uso y popularidad ha crecido mucho en los últimos años.
Es de código abierto, su ecosistema está lleno de herramientas que facilitan el desarrollo de las aplicaciones. Algunos ejemplos son el sistema de rutas, el sistema de maquetación y características sorprendentes de las bases de datos, las migraciones, que son como un control de versiones para bases de datos. Antes de la instalación de Laravel se necesita instalar el XAMPP y el Composer. Siguiente. La instalación de XAMPP, para que se pueda cumplir con los requisitos mínimos necesarios para la instalación. La forma más sencilla de instalar XAMPP es desde su página oficial. XAMPP es un paquete que contiene los principales servidores de código abierto del mercado, incluyendo el FTP y base de datos MySQL y Apache con soporte para lenguajes PHP y Perl. Siguiente. Luego de la instalación se debe iniciar los servidores de Apache y MySQL. Una vez instalado XAMPP, se continúa con el inicio de los módulos de los servidores en el panel de control de XAMPP. Siguiente. Luego se procede con la instalación del Composer. El Composer es una herramienta de gestión de dependencias en PHP. Laravel utiliza el Composer para gestionar sus dependencias, es decir, para instalar Laravel tenemos que instalar Composer desde su página oficial de Composer. Siguiente. El asistente de instalación por defecto reconoce que tenemos una instalación de XAMPP en nuestro equipo. En caso de no contar con este, te pedirá la ruta de la línea de comandos de PHP. Siguiente. Y finalmente ya se finaliza con la instalación del Composer. Siguiente. Después de instalar el Composer, simplemente se abre el símbolo del sistema, ¿no?, que tiene Windows, y se ejecuta el comando Composer para verificar su versión y si está instalado. El símbolo del sistema que ingresamos, en el símbolo del sistema ingresamos el código de XAMPP también, htdocs con sd para ingresar al directorio, ¿no? Luego ejecutamos el comando de Composer Global Require Laravel Installer para la instalación. Siguiente. El siguiente paso es ejecutar el comando de Laravel New seguido del nombre del proyecto. En este caso, mi blog. También es posible crearlo con el comando de Composer Create Projects this Laravel nombre del proyecto, ¿no? Además, si se desea, se puede iniciar la versión que quiera. Al final del comando se puede poner la versión. En este caso, se introdujo el comando y no le puso ninguna versión, ¿no? Igual se puede hacer eso. A la siguiente. Y por último, se ingresa al directorio del proyecto y se ejecuta el comando de php artisan server, y el cual nos dará como resultado un HTTP con el cual se puede ingresar ya al proyecto. Siguiente. Una vez ingresamos a la URL mostrado por el servidor, que nos mostrará la página principal de Laravel. Y con eso se concluiría, ¿no?, la instalación de Laravel. Sí, eso. Siguiente. Bueno, en Laravel existen lo que es las plantillas Blade, perdón. Bueno, Blade es el motor de plantillas simple, pero a la vez es poderosa, que se incluye con Laravel. Todas las plantillas de Blade se compilan en código PHP simple y se almacenan en caché hasta que se modifican. Los archivos de plantilla Blade utilizan la extensión blade.php extension de archivo y generalmente se almacenan en la carpeta resource view directorio.
La visualización de datos puede mostrar los datos que se pasan a las vistas de Blade, envolviéndolo en una variable entre llaves, por ejemplo, dada en la siguiente ruta, que es route y que viene acompañado de un get, una función, y dentro de las llaves tiene un return view, que sería welcome, seguido de name, y la variable que sería Samantha. Este es un ejemplo de las plantillas Blade que se utiliza en Laravel. Se puede ver que es bastante dinámico, no es muy sencillo, pero ayuda bastante al momento de la creación del desarrollo web. Continuando, la generación de URL. La generación de URL arbitrarias para su aplicación es posible con el URL ayudante. La URL que se genere utilizará de manera automática el esquema HTTO o HTTPS y el host de la solicitud que está manejando la aplicación, ¿no? Siguiente. La sesión. Las dos principales formas de trabajar con datos de sesión en Laravel son por medio del asistente global de sesión y mediante una instancia request. A través de una instancia request es posible insinuar en un método de cierres de ruta o controlador, dando que las dependencias del método del controlador se inyectan automáticamente a través del contenedor de servicios de Laravel. Siguiente. El asistente de sesión global también se puede utilizar la función de sesión PHP global para recuperar y almacenar datos en la sesión. Cuando la función session se llama al ayudante con un solo argumento de cadena, devolverá el valor de esa clave de sesión. Cuando se llama al asistente con una matriz de pares clave valor, esos valores se almacenan en la sesión. Siguiente. Validación. Laravel proporciona varios enfoques diferentes para validar los datos entrantes de su aplicación. Es más común utilizar el método validate que se encuentra disponible en todas las solicitudes HTTP entrantes, además de tener otros enfoques de validación. Laravel incluye además una amplia variedad de reglas de validación convenientes que pueden aplicar a los datos, incluso brindando la capacidad de validar si los valores son únicos en tabla de base de datos determinada. Siguiente. El manejo de errores. Cuando inicia un nuevo proyecto en Laravel, el manejo de errores y excepciones ya está configurado. La app exception, la ruta Hartley Trace, es una donde todas las excepciones lanzadas por su aplicación se registran y luego se muestran al usuario. El controlador de excepciones, informes de excepción, las excepciones son manejadas por la misma ruta. Esta clase contiene un método register en el que se puede registrar los informes de excepciones personalizados y devolver llamadas. Los informes de excepciones se utilizan para registrar excepciones o enviarlas a un servidor externo como Flare, Bursnag o Sentry de forma predeterminada. Las excepciones se registran en función de su configuración de registro, sin embargo, pueden registrar las excepciones como desee. Siguiente. Si se necesita informar diferentes tipos de excepciones de diferentes formas, puede utilizar el método de reportable para registrar un cierre que debe ejecutarse cuando se necesita informar de una excepción de un tipo determinado. Laravel deducirá qué tipo de excepción informará al cierre examinado, la sugerencia del tipo de cierre. Siguiente. Contexto de registro global. Si está disponible, Laravel agrega automáticamente la ID del usuario actual al mensaje de registro de cada excepción. Como datos contextuales, puede definir sus propios datos contextuales globales anulando el método context de la clase app_exception_handler de su aplicación. Esta información se incluirá en el mensaje de registro de cada excepción escrito por su aplicación. Siguiente.
Continuando con la exposición, yo voy a hablar lo que es base de datos. En Laravel existen diversas vías para trabajar con base de datos y a distintos niveles. Principalmente podremos trabajar con lo que es Raw SQL, Fluent Query Builder y el Loken ORM. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las bases de datos compatibles? Laravel trabaja con diversos motores de base de datos, y los cuales son los siguientes. Uno es MySQL, Postgres, SQLite, SQL Server. La elección del sistema de base de datos corre ya por nuestra cuenta, y aunque sean motores diferentes, a la hora de la práctica, el tratamiento que haremos a nivel de código para trabajar con cualquiera de ellos. Normalmente va a ser el mismo si trabajamos en las capas de más alto nivel, como es Query Builder o el ORM. Siguiente. Sobre Query Builder, el constructor de consultas Query Builder de base de datos de Laravel proporciona una interfaz fluida y conveniente para la creación y ejecución de consultas de base de datos. Puede ser usado para ejecutar las principales operaciones de base de datos de cualquier aplicación, y funciona en todos los sistemas de base de datos soportados. El constructor de consultas de Laravel usa lo que es enlazamiento de parámetros PDO para proteger la aplicación contra ataques de inyección SQL. No hay necesidad de limpiar cadenas que estén siendo pasadas como enlaces. Además que Query Builder contiene una serie de funciones listas para realizar las operaciones más comunes con una base de datos. Esto incluso sin usar el lenguaje SQL directamente, sino el API de Laravel. Query Builder trabaja con todos los tipos de base de datos soportados por Laravel. Por tanto, el código que nosotros usaremos se podrá ejecutar para cualquier gestor compatible, obteniendo el mismo resultado. Siguiente. La paginación. Hay varias formas de paginar los elementos. La más simple es usando el método paginate en el constructor de consultas o una consulta de Eloquent. El método paginate se encarga automáticamente de la configuración del límite y desplazamiento apropiado de la página actual que está siendo visitada por el usuario. Por defecto, la página actual es detectada por el valor de argumento de cadena de consulta, page, en la solicitud HTTP. Este valor es detectado automáticamente por Laravel y también es insertado automáticamente dentro de los enlaces generados por el paginador. Siguiente. En este ejemplo, el único argumento pasado al método paginate es el número de elementos que preferimos que sean mostrados. Esto por página. En este caso, se puede observar en el código que se puede especificar que nos gustaría mostrar 15 elementos por página. Se puede observar el código paginate, entre paréntesis 15. Siguiente, por favor. Las migraciones. Las migraciones son un mecanismo proporcionado por Laravel, con el que podemos tener una especie de control de versiones sobre los cambios en la estructura de nuestra base de datos. Con las migraciones podemos diseñar esta estructura utilizando PHP y programación orientada a objetos, sin la necesidad de escribir el código SQL. Las migraciones son agnósticas al motor de base de datos que el proyecto esté utilizando al crear un esquema, y además que las migraciones crearán las tablas para el motor de base de datos que tengamos configurado. Pero estas mismas migraciones las podemos usar con otros motores de base de datos diferentes. Esto quiere decir que podemos usar el mismo esquema en múltiples motores de base de datos, siempre que el motor sea soportado por Laravel. Siguiente. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, la parte de Bootstrap. Bootstrap es un framework CSS que principalmente fue desarrollado por Twitter en 2010. Esto lo hicieron para estandarizar las herramientas de la compañía.
Inicialmente, el Bootstrap se llamaba Twitter Blueprint y un poco más tarde, en 2011, se transformó a código abierto y cambiaron el nombre a Bootstrap. El framework combina CSS y JavaScript para estilizar los elementos de una página HTML. Esto permite más que cambiar un color a botones o directamente a los enlaces. Esta es una herramienta que proporciona interactividad en la página, por lo que ofrece una serie de componentes que facilitan la comunicación con el usuario. Puede ser menú de navegación, controles de páginas, barras de progreso y algunos otros componentes. Además de todas las características que ofrece el framework, su principal objetivo es permitir la construcción de sitios web en un diseño responsivo. Bootstrap está constituido por una serie de archivos CSS y JavaScript que son responsables de asignar características específicas a los elementos de la página. Básicamente, la estructura del framework se descompone de dos directorios, que serían la parte del CSS, que contiene todos los archivos necesarios para la estilización de los elementos, y una alternativa a los temas originales que se tienen en HTML. Y el JavaScript, que es responsable de la ejecución de aplicaciones de estilo, que requieren la manipulación interactiva entre el usuario y la computadora. Esto es para asignarle una característica a cierto elemento. Simplemente se debe informar la clase correspondiente en la propiedad class y del elemento que será utilizado. El diseño responsivo, como ya lo había mencionado, es una de las características principales del Bootstrap y prácticamente es lo que permite la adaptación de la página se acomode a cualquier tipo de dispositivo que se esté utilizando. Para garantizar esta responsividad, el framework funciona con la estilización del elemento div y el uso del class container. El elemento div es un elemento más flexible, ya que permite definir y cambiar el tamaño de la longitud fácilmente. Bootstrap le ha asignado al elemento div una característica de class container que funciona para determinar qué tipo de dimensiones se va a tener y qué dimensión va a ser la apropiada para los elementos insertados en este espacio. Bueno, básicamente el framework funciona con tres tipos de containers, que sería el container, que es un conjunto con una propiedad de ancho máximo, que determina qué tamaño va a ser la página y qué tamaño va a ser lo ideal para el diseño de la misma. El container fluid, que considera la longitud total de la página del dispositivo para definir el diseño. Para eso se considera la propiedad que es el width, 100% en todos los límites del tamaño de la página. Y el container breakpoint, que considera el width al 100% hasta alcanzar un cierto tamaño. Esto es más que todo por un tipo de porcentaje para que la página se vaya acoplando al dispositivo que se está utilizando y así se crea un tipo de responsividad. Bueno, estas son las versiones que se tiene del Bootstrap hasta el momento. Que la primera, como mencioné, se creó el 20 de septiembre del 2011, pesaba 4 kilobytes, y la cual ya fue eliminada porque no era una versión total, solo era como una prueba, de lo cual fueron mejorando en cada versión. Como podemos ver, la parte del 4.0.0 sacaron muchas pruebas que son las alfas y las betas hasta el 2017 y actualmente el último lanzamiento es el 15 de mayo del 2021, que es la versión 5.0.1, que tiene el peso de 100 kilobytes. Bueno, para la instalación del Bootstrap existen diferentes maneras de instalarlo. Una de las más recomendadas y más fáciles es la instalación descargando los directorios. Esto se va a la página de instalación del Bootstrap, a la página oficial. Se pone el botón descargar. Seguidamente buscamos el archivo que es el compilado del CSS y el JS. Lo descargamos y nos va a salir un archivo que está comprimido, como podemos ver,
que es el Bootstrap. Lo que hay que hacer es descomprimir esa carpeta y nos va a salir una carpeta llamada Bootstrap, el cual tiene adentro dos carpetas de directorios que serían el CSS y del JavaScript. Esta carpeta debe colocarse en la parte del proyecto. En esta parte yo hice un ejemplo en el cual la parte importante que sería para enlazar es este link href. Yo le puse en una carpeta libs, luego una subcarpeta bootstrap y seleccioné la carpeta del CSS. En el bootstrap, en la carpeta del CSS y tanto del CSS como JavaScript, existen varios archivos, los cuales son como fragmentos de un conjunto. Entonces, el bootstrap.min.css básicamente engloba todos estos y es lo más recomendado que se puede utilizar, ya que tiene casi todas las herramientas que contiene la carpeta. Entonces, yo le puse el link que sería ese y adicionalmente, como ya decía, el div y dentro de un class, en la parte de container, le puse un container normal. Esto es para que la página se pueda ampliar o se pueda encoger. En la parte del JavaScript, acá, se le pone el CSS, perdón. Igual está en la carpeta libs, subcarpeta bootstrap, en la subcarpeta JavaScript o JS. Y el mismo contenido que del CSS, solo que en JavaScript. Acá el archivo recomendado es el bootstrap.min.js, como ya lo he dicho anteriormente. Esto engloba todo lo que serían las características que se tiene en el Bootstrap para el JS. Y este sería un ejemplo del Bootstrap. Como podemos ver, tiene un diseño diferente a lo que es del HTML. Es un poco más amigable. El diseño es responsivo. Cuando se encoge la página, se encoge la letra y se va adaptando a lo que es el container. Entonces, esa sería una ventaja del Bootstrap para el desarrollo de páginas web, porque nos da una interfaz más amigable e incluso es más fácil de utilizar. Una alternativa para descarga, que no es muy recomendada, es en la parte de los links. Existe un link que directamente se conecta al servidor del Bootstrap y no lo descarga, sino que cada vez que se abre el proyecto, se activa la plantilla o las librerías. Entonces, básicamente para utilizar la página web o tal vez para desarrollarla, necesitaríamos sí o sí de internet, lo que con el método que utilicé, no lo vamos a necesitar siempre, sino que las librerías ya estarían descargadas y solo sería jalar el link y colocarlo en la carpeta que se está desarrollando la página web. Entrando a lo que es ya la base de datos, nosotros para lo que es SQL utilizamos lo que es el servidor XAMPP. Es un servidor independiente de plataforma que incluye varios software libres y consiste principalmente en la base de datos MySQL, donde el servidor web Apache y los intérpretes para los lenguajes de script, ya sea PHP y Perl. También el nombre de XAMPP proviene del acrónimo de X, que significa para cualquiera de los diferentes sistemas operativos, A de Apache, M de MySQL, P de PHP y la siguiente es la P de Perl. Con XAMPP podemos crear, editar, consultar y gestionar bases de datos en MySQL de una manera más rápida y sencilla. Siguiente. ¿Cómo se realiza la instalación de MySQL? Lo primero, como mencionó mi compañero al inicio, para iniciar lo que es la instalación de Laravel, necesitamos descargar el programa de la página oficial de XAMPP, que es de la página de Apache Friends.
como se puede observar en la imagen, tenemos que elegir, bueno, podemos observar que existen distintas versiones, desde que admite PHP 7 hasta PHP 8. Lo más recomendable sería utilizar la versión que admite PHP 8 de la página. Siguiente. Ya, iniciando el proceso de instalación es más sencilla, simplemente se ejecuta el archivo Excel descargado, iniciamos el asistente de instalación. Como se puede observar en las imágenes, simplemente es dar Next en muchos de los casos. El punto principal durante la instalación es tomar en cuenta la selección del directorio para la instalación. En este paso se escoge el directorio donde se instalará el paquete. Si se ha escogido la configuración estándar, se creará una carpeta con el nombre exam en el disco C. Siguiente. Una vez terminada la instalación, se termina la instalación y se cierra la ventana. En el interfaz de usuario de panel de control se protocolan las acciones de activar y desactivar los módulos por separado con un simple clic. Siguiente. Esta ya es la ventana cuando iniciamos ya el programa instalado de exam. Lo que nosotros debemos hacer es manejar el interfaz. Este es el interfaz de usuario donde debemos manejar qué servidores queremos activar. En este caso activamos lo que es el Apache y el MySQL. Se puede observar que este panel de control de exam se protocolan todas las acciones y es posible activar y desactivar los módulos por separado con un simple clic. Además, se dispone de diversas utilidades como ser config, que sirve para configurar exam, así como los otros componentes. Incluso está lo que es netstack, que muestra todos los procesos en funcionamiento del ordenador local. El shell, que lanza una ventana de comando Unix. El Explorer, que abre una carpeta exam en el explorador de Windows. Services, que muestra los servicios en funcionamiento. Help, que incluye los enlaces a foros de usuario. Y Quit, que se usa para salir del panel de control. ¿Cómo iniciamos los módulos? En la parte superior se puede observar, bueno, se pueden iniciar o interrumpir los módulos de exam por separado mediante los comandos de start y stop bajo action. Los módulos, si se activan correctamente, deberá aparecer en color verde, como se puede observar en la imagen. Tanto el Apache como el MySQL, al momento de inicializar, se cambiaron de color verde. En caso de que no exista algún error o pase algo que no pueda conectar, no aparece el color verde, simplemente se queda con un color rojo y sale un mensaje de advertencia en las especificaciones que muestra abajo. Sobre la siguiente, por favor. Sobre la creación y la conexión de base de datos. Una vez instalado el exam, creamos la base de datos y realizamos la conexión. Lo primero que debemos hacer es en el exam entrar a lo que es admin para que nos redireccione directamente a la página que se puede observar, que es phpMyAdmin, en la que simplemente debemos crear una base de datos con la cual vamos a trabajar. Una vez creado la base de datos, entramos a lo que es nuestro código, que podemos trabajarlo en lo que es PHP, en un programa que normalmente todos usamos, que es Visual Studio Code. Entramos a lo que es el archivo creado en Laravel, como ya explicó mi compañero. Entramos al archivo .env, donde realizamos la conexión a la base de datos en este archivo. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos los datos que tenemos para conectar a nuestra base de datos, que es el host, el número de puerto que está utilizando, el nombre de la base de datos, el username o el usuario y el password que tiene nuestra base de datos. Siguiente. Una vez realizado eso, lo que debemos hacer es ejecutamos lo que es la primera migración para comprobar la conexión a nuestra base de datos. Entonces, utilizamos lo que es el comando php artisan migrate.
Una vez ejecutado esto, observamos que la base de datos está conectada con nuestro código. Entonces, creamos una migración para la tabla con la cual se va a trabajar. En este caso puede ser, por ejemplo, una tabla de estudiantes. Creamos esa migración, se genera un archivo en la carpeta de migraciones con la fecha que se ha realizado tal migración. Después lo que se hace es crear el esquema de la tabla, es decir, introducir en nuestro código todas las, ¿cómo se puede? Todos los, se me ha ido la palabra, bueno, todos los aspectos que va a tener nuestra tabla, ya sea, como estamos hablando de un estudiante, por ejemplo, puede ser el nombre, el apellido materno, paterno, todos los datos que se van a introducir a nuestra tabla, a nuestra base de datos. Una vez realizado eso en nuestro código, procedemos a ejecutar la migración con el comando ya mencionado, que es PHP Artisan Migrate. Y podemos observar que la migración ha sido completada correctamente. Una migración no es más que una clase de PHP que extiende de la clase migration. El nombre de la clase corresponde al nombre del archivo y se encuentra en un formato studly case, que es la primera letra de cada palabra en mayúscula, comenzando con la mayúscula, en lugar de separado por guiones. Por defecto, las migraciones se encuentran en el directorio Database Migration del proyecto Laravel creado, y cada migración es un archivo PHP que incluye en el nombre, en el nombre del archivo, la fecha y la hora a la cual fue creada la migración. Y ese sería el nombre de la base de datos. Siguiente. Bueno, ingeniero, como una pequeña conclusión que hemos sacado, después de haber realizado esta parte teórica y lograr la instalación exitosa de cada herramienta que se va a utilizar para concluir la parte práctica, se puede concluir analizando que los elementos utilizados día a día van actualizándose y generando nuevas funciones para un mejor desarrollo, simplificando el trabajo moroso que se tenía antes en las creaciones de páginas web o en la misma programación. Y como futuros profesionales, se debe tener en cuenta que se necesita una actualización de las herramientas más utilizadas que ingresan con más impacto al mercado para el desarrollo, y no solo de páginas web, sino en general, toda la área de desarrollo, ya que la carrera que se eligió presenta un constante cambio y actualización. Y yo creo que después de haber terminado la parte teórica, y haber logrado instalar las herramientas, ya tenemos una idea más clara sobre la parte práctica para realizarla. Y esa sería nuestra exposición, ingeniero. Gracias. Muy bien, estudiantes, muchas gracias. Enseguida les voy a dar la retroalimentación. Si es que desean, pueden ya desactivar sus cámaras, pero antes voy a llamar la asistencia unos 3 minutos. Entonces, puedo hacer lo siguiente, sí, compartir un instante mi pantalla. Pueden apreciar con normalidad mi pantalla compartida. No voy a llamar la asistencia. Estamos a 20 de agosto. 20 de agosto, bueno, Igor ha defendido, Alexander no está más con nosotros, el solo propio. Wendy, ¿se encuentra Wendy Chuquimia? Wendy no está hoy. Justin Colque. Justin Colque tampoco.
Jesús. Jesús Presente. Cuya se encuentra, ¿no? Muy bien. Jimmy Chuta. Presente, Inge. Muy bien. Joel Cristian Limari. Presente, Inge. Daniel Felipe. Presente, Inge. Muy bien. Joshua ha disertado hoy. Jorge Pérez ya no se encuentra más con nosotros. Jonathan Quino. Presente, Inge. Muy bien. Stephanie Saavedra. Presente, Inge. Daniel Sánchez no se encuentra más. Miguel Orlando. Miguel Orlando se encuentra revisando. No, no está. Está presente. Y finalmente Jorge Torres ha defendido con sus compañeros. Entonces los que no están, Daniel Sánchez, Miguel, Jorge Pérez, Justin Colqui, Wendy, Celso, Alexander, ¿no? Todos los demás están registrados, entonces con eso estoy actualizando. Muy bien. Entonces, la retroalimentación del trabajo que han realizado. He revisado su informe y su archivo de diapositivas. En general ha sido un trabajo de muy buena calidad. La estructura del documento ha tomado en cuenta los contenidos que he solicitado y han explicado de manera clara los componentes de este stack para el desarrollo. Luego ya tienen que empezar a ver, ¿no es cierto?, para el próximo bimestre, alguna aplicación que ustedes quieran aplicar o desarrollar en base a las herramientas que han instalado y las metodologías que han visto para el desarrollo. Luego la defensa también ha estado bien, en general ha estado bien. Lo que tal vez sería el desafío es de que traten un poco de extraer partes más explicativas, ¿no es cierto? Se prepara normalmente una presentación y es típico realizar la lectura del material que hemos leído, pero siempre puede adicionar el hecho de que expliquemos algunos aspectos que no necesariamente están escritos dentro de los documentos o recursos que nosotros estamos mostrando al público. Otro aspecto también es, traten siempre de vencer un poco los nervios. Lo han hecho bien, por ahí he notado al inicio que tenían cierto nerviosismo, eso entonces es importante tratar de ir mejorando a medida que van realizando más disertaciones, pero por lo demás está bien el trabajo que han realizado, me ha gustado bastante y quiero aprovechar, ¿no? Dado que estaban presentes también los estudiantes, voy a consultar específicamente a algunos estudiantes, algunas consultas. Denme solo unos minutos mientras abro el control de registro. Muy bien. Entonces, a ver, bueno, obviamente voy a hacer las consultas, no a los que han disertado, más bien a los oyentes. En este caso, no sé si nos escuchas, Jonathan. Sí, licenciado, escucha. Ya, muy bien. ¿Desde qué momento? ¿Estabas desde el inicio de la sesión? Unos minutos después nomás ya he entrado. No he entrado, no he visto casi todo completo. Ya, pero hay Pero he una visto parte. desde que... Yo, está bien. Hay una parte, pero con seguridad has escuchado, porque más o menos por el minuto 10 ha expuesto uno de tus compañeros. Entonces, la pregunta que quiero hacerte a ti, ¿no? Y también obviamente te va a servir lo que has aprendido más antes en otra materia, ¿no? Quiero que explicas todo lo que recuerdes o todo lo que sabes de Bootstrap. Puedes mencionar para qué se usa esta herramienta y también puedes describir los dos directorios que ha explicado tu compañero cuando se empieza ya a trabajar en el desarrollo de una aplicación. Ya, ya. Bueno, lo que tengo lo que he escuchado es que Bootstrap es una plataforma una biblioteca que tiene unas multiplataformas y un conjunto de herramientas y que es de código abierto y que sea para, ¿cómo se llama?, para aplicaciones y diseños de sitios web. Y bueno,
las dos aplicaciones a lo que tengo tenido. No, no sé si a lo que se refiere es el de cuando se va descomprimiendo o lo que se consigue abrir una vez dentro de las aplicaciones cuando se coloque el Bootstrap, licenciado. ¿A qué se refiere con eso? Bien, en realidad no he preguntado aplicaciones, dos directorios que, bueno, uno de tus compañeros ha explicado en su disertación. A grandes rasgos está bien, bueno, tienes alguna idea de lo que hace Bootstrap, pero te has olvidado mencionar lo más importante, que es la estilización. También precisamente tu compañero ha explicado la gran ventaja del desarrollo a partir de esta herramienta, pues facilita en realidad el reajuste visual de los caracteres, ¿no? Independientemente nosotros utilicemos una computadora, una tablet o los dispositivos móviles para visualizar los contenidos, ¿no? Nosotros vamos a poder ver los contenidos de una manera razonable y visualmente apreciable para el usuario. Los dos directorios son precisamente el CSS y el JS. CSS es en realidad el conjunto de estilos que se utiliza para personalizar cada uno de los componentes de la aplicación. Y JavaScript propiamente maneja estilos, pero está orientado fundamentalmente a personalizar todos los recursos de interacción en la parte de frontend. Entonces esos conceptos no, bueno, en todo caso, si los vas aprendiendo no tienes que olvidarlo. De todas formas, lo que yo les aconsejo es de que este video lo voy a obviamente subir, entonces ustedes revisen nuevamente porque ese tipo de preguntas, de este grupo por lo menos van a haber unas 3 o 4 preguntas dentro de las 30 preguntas que van a ver en su examen de conocimientos. Entonces, eso les recomiendo. Bien, a ver, otra consulta voy a hacer a otro de los oyentes. No sé si nos escucha. A ver, denme un segundo. Registro activo. Ya. Jimmy y Chuta, ¿nos escuchas? ¿Me escucha, Inge? Sí, podemos escucharte. ¿Desde qué momento estabas en la sesión? ¿Estabas desde el inicio? Sí, Inge, pero Alex, no recuerdo Perfecto. mucho. Ya, una pregunta te voy a hacer que es relativamente sencilla, ¿no? También ha explicado tu compañero al inicio. Quiero que nos... Sí, esta es la consulta que quiero hacer. Sí, quiero que nos expliques lo que recuerdes del Composer y cuál es el procedimiento que se utiliza para la instalación de Composer. ¿De qué manera se instala? Composer. No, va a disculpar, Inge, esa parte no recuerdo muy bien. ¿No recuerdas lo del Composer? A ver, otra pregunta más fácil entonces. ¿De qué manera se puede instalar Bootstrap? ¿De qué manera se considera? Mm, a lo que me estaba diciendo de una manera más segura es con los... era entrar a su página y que más seguro que entrar a Download Booster, algo para esto, entendió. Ha mencionado lo de la página, pero algo importante te has olvidado mencionar. Ya. Tienes que prestar más atención, ¿no? Bueno, alguito te estoy ayudando, pero en realidad si hubieses tenido buen desempeño en esta participación, te hubiese puesto un punto tranquilamente. Ha explicado en realidad el Composer y ha mostrado en realidad en los slides la instalación a través de comandos en consola. ¿Eso qué quiere decir? Que no es en realidad una herramienta que nosotros, una herramienta o aplicación que nosotros instalemos gráficamente como otras aplicaciones de Windows. Y el caso de Bootstrap, sí, hay una forma es seguir directamente las indicaciones de la documentación y de manera gráfica proceder con la instalación. Pero otra opción
y que ha descrito de manera clara tu compañero es que simplemente descargas los repositorios y acomodas los repositorios con todos sus componentes para trabajar de manera interactiva con Bootstrap. Entonces, eso no olvides, por favor. Bien, eso sería entonces por ahora, estudiantes, las consultas, ¿no? Entonces estén atentos a las dos exposiciones porque así también voy a preguntar a otros estudiantes para ver. Adelante, Stephanie. Inge, bueno, complementando lo del Composer, este funcionaría como manejador de paquetes al igual que NPM o Node.js respectivamente, ¿verdad? Sí, sigue la misma analogía. De hecho, la parte de los nodos y en realidad habilita todos los componentes, ¿no es cierto? Una serie de componentes. Y muchas veces también un nodo puede ser la base o requisito para la instalación de otros componentes. Y básicamente conforma toda la estructura de directorios para el uso de recursos de comunicación. Incluye el puerto. Ustedes seguramente van a ver, bueno, dependiendo del proyecto que les ha tocado, algunos, por ejemplo, extienden los objetos de JSON. Y está también algunos componentes para la personalización de los formularios. Pero sí es básicamente lo que has mencionado. Sigue la misma analogía que la instalación de nodos, ¿no? La composición de componentes. Buen aporte, Stephanie. Estoy entonces eso también tomándolo en cuenta, la participación. Bien, estudiantes. Entonces, aprovechando, quería consultar al grupo de Jesús. ¿Cómo les ha ido yendo? Estás trabajando con Jonathan, ¿verdad? Con Wendy y con Joel. ¿Cómo les está yendo? Am, la verdad, Inge, no hemos avanzado mucho por cuestiones de salud de Wendy. Creo que se encuentra bastante mal. Y, y ya hemos repartido las partes internamente de uniones donde no asistieron algunos de mis compañeros. Y solo se quedó en lo que usted vio en el grupo, esos detalles, y hasta ahora no se llegó a concretar los envíos ni nada. Perfecto, Jesús. Cristian, en realidad se esperaba más aporte de ti, porque me había solicitado inicialmente que te Inge, incluya uno perdón. de los... Sí, Sí, Cristian está enviándome las situaciones. ¿sí? ¿Está Sí, 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 trabajando? sí, perdón, perdón. No hay problema. ¿Cómo está aportando Jonathan? Sí, el tema de los informes también estamos corrigiendo y también me está ayudando con unas ideas de qué ejemplos podemos dar y demás. Perfecto. Entonces, Jonathan, Cristian, hagan el esfuerzo de coadyuvar y traten de acabar este fin de semana, ¿no? Porque en realidad me tienen que enviar todo el lunes. Lo pueden enviar el lunes por la noche, como a las 10, a las 11, no habría problema, pero hay que cumplir los plazos. Entonces, cualquier esfuerzo adicional tienen que hacerlo este fin de semana para que así en base a eso les califique el informe y los slides, ¿no? Ahora, el caso de Wendy, hagamos de esta forma, si es que ella tarda en responder, porque sí podría ser una situación complicada en la que esté, no sabemos, tal vez es una situación seria. Entonces, si es que ven que hasta el sábado en la noche o hasta primera hora del domingo no les responde, entonces ustedes comiencen también ya a trabajar en los contenidos que habían reservado para ella, ¿no? En todo caso, lo que puedo hacer después es calificar o ponderar lo que les está, bueno, lo que está trabajando hoy en día en función a lo que ha realizado hasta el momento. Eso es lo que se puede hacer. Listo, Inge. Bien, estudiantes, estamos entonces casi al final ya de la sesión. No sé qué más podríamos hacer. Tal vez podemos intentar realizar algo. Sí, a ver, lo que nos alcance el tiempo, comenzaremos a ver. Voy a compartir un segundo mi pantalla. Un segundo. Pueden visualizar, ¿verdad? Ya, entonces vamos a tratar de, bueno,
Ustedes creo que no tienen esta herramienta, pero al menos quiero mostrarles cómo se puede utilizar Visual Studio para el tema de base de datos. Estoy abriendo rápidamente la aplicación. Entonces, se puede visualizar, ¿no es cierto?, el entorno de Visual Studio. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es crear inicialmente un proyecto. Cuando nosotros creamos un proyecto, podríamos trabajar con el aspecto más básico. Sería básicamente una base de datos de SQL Server. Entonces, cuando ustedes realizan eso, ustedes podrían, por ejemplo, aquí en el buscador, colocar SQL o si quieren database. Entonces, nosotros vamos a trabajar con un proyecto de base de datos de SQL Server. Les da una pequeña descripción, les muestra las herramientas con las que se puede trabajar un entorno web básico, pero sobre todo la parte de consultas. Entonces, ustedes simplemente dan clic a esa opción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Automáticamente, y esto también depende de la versión, va a desplegar el registro inicial de nuestro proyecto. Entonces, ustedes van a poner aquí un nombre que quieran asignar y también la ubicación del proyecto. Nosotros, por ejemplo, podríamos poner SQL Project. Y si quieren la fecha de hoy, podríamos asignar 2021, agosto 20, por ejemplo, ¿no? Solo por darnos una referencia. Y ya estaba reservando este directorio. Ustedes pueden reservar cualquier directorio para este propósito, no hay problema. Luego de esto automáticamente crea una solución. Una solución típicamente se guarda con alguna extensión y por defecto coge en este caso el nombre que se está asignando genérico para el proyecto. Sobre esto podrían ustedes cambiarle el nombre de la solución. Dependiendo de la práctica o el criterio, se puede proceder a realizar aquello. Entonces, yo, por ejemplo, podría cambiar el nombre, algo como SQL Database, si quieren, base de datos SQL, Project Demo, ¿verdad? SQL Database Project Demo, por ejemplo, es una solución. Ahora también, si ustedes quieren, pueden posicionar tanto la solución como el proyecto dentro del mismo directorio. Eso también se puede hacer. Por defecto, nosotros vamos a dejar así y vamos a proceder a crear ya el proyecto, ¿no? Con esto ya se crea el proyecto. Entonces, simplemente ejecuto create. A ver qué dice. Una solución con el mismo nombre ya existe en el disco. ¿Desea sobreescribir la solución? Ah, ya, bien, buen dato. Esta es de la prueba que estaba haciendo. Entonces voy a cambiarle el nombre para que no se solape. Aquí también le podría poner la fecha, ¿no? Para tener esta relación, esta parte de la fecha. 2021-08-20. Vemos 2018-020. Ahora sí procedemos a crear. Un nombre muy extenso, pero bueno, no nos va a causar inconveniente. Entonces, se ha creado. Básicamente, este es el proyecto que nosotros hemos creado en SQL. Y desde acá nosotros podríamos ver las propiedades, las características que vamos a ir personalizando en este proyecto. Bien, entonces sería por ahora eso, estudiantes. Seguimos la próxima semana con con la defensa del siguiente grupo. Y lo que nos quede del remanente vamos a ir viendo, ¿no? Que se puede avanzar con Visual Studio. No, para el siguiente grupo no olvide las recomendaciones y tome el tiempo que vean necesario ustedes, ¿no? Tomen el tiempo que sea necesario. Por eso es que hemos programado un grupo por cada clase. Muchas gracias, estudiantes. Entonces nos vemos la siguiente semana. Estamos en contacto. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, Inge. Lo dije. Muchas gracias.